Buenas a todos y a todas y bienvenidos a un vídeo nuevo donde hoy vamos a hablar sobre la importancia de la valoración, qué es una buena valoración, qué no es una buena valoración y todos los aspectos que hay que tener en cuenta si quieres llegar a conseguir esa mejora del dolor. Si no tenemos una buena base, al final, por muchas cosas que hagamos, no vamos a saber si van en la dirección correcta, si no van en la dirección correcta, o si tanto los ejercicios, el descanso, el aspecto mental, todos estos aspectos están mejorando, empeorando o no teniendo ningún efecto sobre tu dolor. Así que si quieres saber más sobre cómo es y qué es una correcta valoración, no te pierdas el vídeo de hoy. ¿Qué es y qué no es una valoración? En primer lugar, debemos de saber que una valoración no es únicamente una prueba de imagen. Está claro que esa prueba de imagen nos va a dar cierta información sobre si hay una patología, si no hay ninguna patología, si hay una vértebra que está fracturada, si hay una hernia o una protusión, si hay alguna inflamación o hay algún tumor, por ejemplo, pero está claro que este no va a ser el único factor. ¿Por qué? Porque muchas veces y a muchas personas les hacen una prueba de imagen o os hacen una prueba de imagen y no sale que haya ninguna patología, pero tú estás sufriendo ese dolor. Por lo tanto, ¿de qué nos vale esa prueba de imagen? Además, también otras personas que tienen o les sale una hernia en esa prueba de imagen, unos tienen dolor, otros no tienen dolor. Esto lo veremos más adelante. ¿Y qué sí es una valoración? Pues aquí hay que tener en cuenta la persona y no solo al dolor. Al final somos personas y este dolor lumbar, como bien sabemos, tiene un componente biopsicosocial. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta aspectos físicos, aspectos mentales, aspectos sociales, aspectos culturales, cómo nos estamos enfrentando al dolor, y todos estos aspectos van a influir en mayor o menor medida en tu dolor. Por lo tanto, en una correcta valoración hay que tener en cuenta todos los factores que pueden estar influenciando o afectando a tu dolor y a ti en este caso. En relación a la prueba de imagen debemos de tener en cuenta que es eso únicamente, una imagen, y muchas veces una imagen no nos va a solucionar el problema, porque aquí, como hemos comentado, en una prueba de imagen o ante una misma prueba de imagen, una prueba de imagen mía y una prueba de imagen de otra persona. Es la misma prueba de imagen, se ve que está la misma hernia en el mismo lugar. Vamos a poner, por ejemplo, L4, L5. Una persona o la otra persona tiene dolor y yo no tengo dolor. ¿Cuál es la diferencia si solo nos fijamos en la prueba de imagen? Ninguna. Pero si buscamos y valoramos un poquito más dentro de esa persona, vamos a ver que hay diferencias y por qué una sí que está produciendo dolor, por qué otra no está produciendo dolor, cómo se está enfrentando una persona a ello, cómo se está enfrentando la otra persona a ello, y por lo tanto, como vemos, una imagen no nos va a dar la solución a tu problema y a tu dolor. Como bien sabemos, nuestro cuerpo va a compensar y va a reaccionar de una forma o de otra ante esa presencia, por ejemplo, de la hernia, o ante la no presencia de nada también puede estar respondiendo ante un posible peligro. Por lo tanto, hay que valorar y hacer diferentes tests para saber de qué forma está respondiendo tu cuerpo ante ese dolor y cómo solucionarlo, porque si yo no sé cómo está respondiendo mi cuerpo a ese dolor, puedo estar realizando una serie de ejercicios que no tengan nada que ver con lo que yo necesito o ir en la dirección opuesta a lo que yo necesito. Por lo tanto, esto es algo que debemos de tener en cuenta. Y, como bien sabemos, cada persona es un mundo y cada persona y cada cuerpo va a responder al dolor de una forma diferente, se va a enfrentar a él de una forma diferente y lo va a llevar en su día a día de una forma diferente, y el cuerpo de esa misma manera también va a estar respondiendo y como consecuencia la musculatura va a responder de una forma diferente ante estas situaciones. Por lo tanto, tener esta prueba de imagen nos va a ayudar, pero es importante realizar una buena anamnesis. ¿Qué quiere decir esto? Pues como hemos comentado, realizar diferentes tests para saber si tu cadera está compensando, si tu zona torácica está compensando, si todos tus miembros inferiores,
tus piernas y miembros superiores, los brazos, también están sufriendo una serie de cambios. También no solo esa zona lumbar o donde puedas tener o no la patología, sino también esa zona torácica y esa zona cervical también pueden estar sufriendo una serie de cambios y alteraciones como respuesta a ese dolor o a esa patología. Por lo tanto, no debemos de fijarnos únicamente donde estamos sintiendo el dolor, sino las zonas adyacentes o las zonas que pueden estar conectadas. Al final nuestro cuerpo está conectado y, por ejemplo, una lesión a nivel de tu pie, de tu tobillo, puede estar afectando a tu hombro, o a tu zona cervical, o a tu zona lumbar, o viceversa. Una lesión en tu zona lumbar, por ejemplo, puede estar afectando a tu pie. Por lo tanto, estos aspectos hay que valorarlos y hay que hacer diferentes test, que estos test no son competencia del médico. El médico no tiene por qué saber realizar estos test. Estos test los tiene que realizar un rehabilitador, entrenador o fisioterapeuta que esté especializado en la patología que tú tienes. Por lo tanto, el médico y muchos médicos van a saber derivar a el correcto profesional o deberían derivar a un profesional sabiendo que ellos pueden realizar la prueba de imagen, pero ya no es competencia suya realizar estos test y por lo tanto pautar los ejercicios que estén totalmente individualizados a lo que tú necesitas para mejorar tu dolor. Por lo tanto, es importante acudir a este rehabilitador, entrenador o fisioterapeuta. Y ya no solo hay que tener en cuenta estos tests y estos aspectos físicos. En esta anamnesis también tenemos que tener en cuenta el aspecto de la nutrición, cómo puede estar influenciando y cómo puede estar afectando en el sentido de está produciendo más o menos inflamación, me está produciendo otra serie de alteraciones o me está produciendo un sobrepeso que también va a afectar a toda mi zona lumbar o a todo mi dolor lumbar. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. La parte del descanso, cómo estoy descansando, si estoy descansando bien, si estoy descansando mal, si el dolor me está afectando más o menos al descanso y qué aspectos puedo mejorar para conseguir una mejora en mi descanso, qué puedo hacer antes de irme a dormir, qué puedo hacer al levantarme. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta y el programa de entrenamiento, de rehabilitación, tiene que estar también orientado a la mejora física, la mejora de la nutrición, la mejora del descanso y por último también la mejora del control del estrés, como veremos a continuación. En cuanto al descanso, es importante destacar que un correcto descanso y dormir entre 7 y 8 horas va a ser bastante beneficioso si queremos que nuestro cuerpo esté preparado fisiológicamente y toda la serie de reacciones que se realizan durante la noche o que nuestro cuerpo realiza durante la noche se lleven a cabo para que nuestro dolor pueda mejorar. Porque yo, por ejemplo, si le estoy dando un buen estímulo durante el día a mi cuerpo, tanto de ejercicio, de nutrición o de control del estrés, pero no estoy descansando adecuadamente, nuestro cuerpo no realizará todos los procesos de reparación que necesita y por lo tanto será incapaz de mejorar ese dolor o no lo hará de la manera adecuada. Por lo tanto, a lo mejor en vez de tener una mejora del 100% en tu dolor, vas a tener una mejora del 80% por no tener en cuenta estos aspectos. ¿Y qué podemos hacer para mejorar ese descanso? Pues aquí tenemos diferentes aspectos que vamos a tener en cuenta, como puede ser a qué hora estoy tomando la cena o la última comida del día. Si la estoy tomando 20 minutos antes de irme a acostar, probablemente no duerma de una forma adecuada. También si realizo un ejercicio muy intenso antes de irme a dormir, también probablemente no descanse de una forma adecuada. En cuanto a la habitación, a lo mejor tener una temperatura y una humedad que no sean adecuadas dentro de la habitación puede que no te ayude a descansar adecuadamente porque tengas demasiado calor o porque tengas demasiado frío o porque tienes demasiado ruido en tu habitación y por lo tanto no puedes descansar. Pues todos estos aspectos, en la medida de lo posible, hay que tenerlos en cuenta para conseguir un correcto descanso y, como hemos dicho, que puedas descansar alrededor de 7 u 8 horas todos los días. Y aquí, por ejemplo, si un día descansas 4 horas por el motivo que sea, está claro que va a ser un momento puntual. Pero si tú a lo largo de tu semana, de lunes a jueves, de lunes a viernes, descansas 4 horas, luego el fin de semana no te va a dar tiempo a recuperar todas esas horas que has perdido. Y además no solo eso, que aunque las recuperes, todos esos días que no has estado descansando, tu cuerpo no se ha estado rehabilitando de una forma adecuada. Y eso sí que no lo vas a poder conseguir recuperar durante el fin de semana. Por lo tanto,
dentro de la medida de lo posible, trata de descansar un mínimo de esas 6,5, 7, 8 horas. Y como hemos dicho, si un momento puntual, un día puntual, tienes que descansar menos por el motivo que sea, no te martirices, pero intenta que tu hábito sea conseguir ese número de horas que hemos comentado anteriormente. Otro aspecto, como hemos visto, bastante importante es la forma en la que tú te estás enfrentando al dolor. Es decir, cómo está interpretando tu mente ese dolor o qué está interpretando tu cuerpo y cómo tengo que enseñarle o qué herramientas tengo que darle para que no interprete que ahí pueda haber un daño. A lo mejor tú no tienes ninguna hernia, ninguna patología, pero tu cuerpo está interpretando que ahí hay un peligro, ahí hay un dolor, ahí hay un daño. Por lo tanto, hay que enseñarle que ciertos movimientos no son peligrosos, que ahí tú no tienes un daño, que tú estás preparado para poder hacer cualquier actividad y que la espalda no es débil, sino todo lo contrario. Ese aspecto mental va a ser fundamental. Muchas veces puedes tener la mejor musculatura del mundo, tener una buena nutrición, un buen descanso, pero tu cabeza sigue mandando una señal de que ahí hay un daño, ahí hay un daño, y eso es lo que te está produciendo dolor. Por lo tanto, es importante enseñar a tu sistema nervioso, a tu mente, a tu cerebro, a que esa zona no es peligrosa, no hay un daño y que puedes volver a recuperar tu día a día. Otro aspecto también fundamental es la forma en la que tú te estás enfrentando a ese dolor. Si lo estás viendo como una carga diaria, probablemente esto no te ayude o estés siempre viéndolo de una manera negativa, pues al final esto tampoco te va a ayudar a mejorar tu dolor, porque siempre vas a verlo como algo negativo, algo negativo, algo negativo. Pero si tú empiezas a ver ciertos aspectos positivos o empiezas a enfocarlo desde cómo puedo mejorarlo, probablemente la mejora del dolor será mucho más rápida que si lo ves como si fuera siempre algo negativo. Y por último, si hay o no lesión. Muchas veces, y ya no solo en este tipo de lesiones, en otro tipo de lesiones, estamos recuperados al 100%, tenemos la movilidad completa, tenemos la fuerza adecuada, entramos en los rangos de movimiento que necesitamos para nuestro día a día, pero nuestra cabeza no está preparada para enfrentarse a eso. Por lo tanto, también debemos de enfrentarla en diferentes situaciones y siempre en un momento controlado, y si es acompañado de un buen profesional, mucho mejor, vas a conseguir que tu cabeza quite esa señal de alarma y puedas conseguir esa mejora al 100%. Por último, vamos a hablar sobre la nutrición. Como hemos comentado anteriormente, aquí vamos a destacar dos aspectos. Uno, que sería el sobrepeso, y otro, que sería la inflamación. En cuanto al sobrepeso, debemos de tener en cuenta que esa barriga nos puede hacer un cambio en el centro de gravedad y por lo tanto eso va a producir que toda la musculatura posterior de la espalda sufra mayor carga y por lo tanto podamos desarrollar mayor dolor. Por lo tanto, mantenerse en un peso ideal va a ser fundamental si queremos conseguir esa mejora. Y en cuanto a la inflamación, debemos de conseguir bajar esa inflamación, nuestros niveles de inflamación, tanto a nivel celular como a nivel intestinal, y también mejorar nuestra microbiota, porque va a estar también bastante relacionado con ese dolor y con esa inflamación. Por lo tanto, estos son diferentes aspectos que debemos de tener en cuenta. Hemos comentado también en diferentes vídeos, os lo dejaré por aquí arriba, la importancia de esa nutrición y qué podemos llevar a cabo para mejorarla. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué podemos sacar? Que una valoración adecuada no se debe basar únicamente en una prueba de imagen, que debemos de tener en cuenta el aspecto físico con los diferentes tests que tiene que realizar el rehabilitador, entrenador o fisioterapeuta, que debemos de tener en cuenta el descanso, que debemos de trabajar con profesionales de la salud mental, con psicólogos, si es necesario, para la mejora de esa forma en la que tú te estás enfrentando al dolor, y que así podrás conseguir esa mejora del 100% del dolor que tú necesitas. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado. Si es así, dejar como siempre la manita arriba, os dejaré por aquí mi Instagram para que le echéis un vistazo y preguntéis también cualquier duda que podáis tener, y nada más, os espero en próximos vídeos. Un saludo.